Sean todos bienvenidos una vez más a tu podcast favorito, es decir, el podcast estrella. El día de hoy les traigo la historia del fútbol sala. Y no estoy sola, no. Estoy con mi hermosa amiga María Victoria Pereira. Y mi persona, para los que no me conocen, soy Jessica Cisneros. Y este programa va a ser súper especial porque hoy está patrocinado por nuestras ricas galletas, las Chips Ahoy. Así es, nuestro programa, el podcast estrella, está patrocinado por tus galletas preferidas, las Chips Ahoy. Bueno, y para no dejar al público esperando, vamos a comenzar ya con la historia del fútbol sala, que es bastante larga y muy interesante. Ahora sí, no hagamos esperar a nuestro querido público y comencemos nuestro programa, el podcast estrella. El origen del fútbol sala se remonta en Montevideo, Uruguay, en el año 1930. Su primer libro de reglas fue publicado en 1933, donde Seriani escribió estas reglas y tomó como ejemplos los principios del fútbol, pero también tomó datos del baloncesto, como el número de jugadores y la duración del encuentro. Para el año 1950, este juego fue siendo más y más conocido en América Latina, gracias a la YMCA, donde estas reglas fueron adaptadas a nivel internacional. La YMCA de Sao Paulo, Brasil, modificó las reglas en el año 1956 y permitió que compitieran los adultos mayores. En 1965 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol Sala, formada por diferentes países tales como Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina y Brasil. Luego, al paso de los años, se formó una Federación Internacional de Fútbol Sala llamada FIFUSA, conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay, en el año 1971. Poco a poco se fueron sumando más países a llegar a ser 32 en total. Luego comenzaron los campeonatos mundiales. El primero fue en Sao Paulo, Brasil, en el año 1982. Poco a poco, la federación comenzó a trabajar para que el deporte se diera a conocer en Europa. En el estado Carabobo, Venezuela, en el año 1983, se fundó la primera asociación venezolana de este tipo de fútbol, a la cual se le sumaron diferentes entidades para fundar la Federación Venezolana de Fútbol Sala. Para el año 1984, se fundó la Federación Venezolana de Fútbol Sala, FEBEFUSA, ocupando Roberto Salinas la presidencia. Ya luego, para el año 1985, la federación comenzó a trabajar para que el deporte se diera a conocer en Europa, y así la segunda Copa del Mundo de Fútbol Sala fuera en Madrid en el año 1985. Bueno, y esta historia no termina aquí. No, esta historia todavía le queda. Así que yo me voy a encargar de decirles ahora cómo llegamos desde 1985 hasta hoy en día. Imagínense todo el tiempo que tiene el fútbol sala. Bueno, en 1986, en la Universidad de Carabobo, se realizó el Campeonato Universitario de Fútbol Sala. En 1990 se formó la Confederación Panamericana de Fútbol Sala, con nada más y nada menos que Paraguay, Colombia, Uruguay, México, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, Ecuador, Canadá, Aruba y Antillas Holandesas. En 1993, con la participación de los clubes que se unieron, los cuales fueron Dragones de Carabobo, Caciques de Monagas, Furia de Caracas, Lobos de Miranda y Guerreros del Zulia, para formar más equipos y expandir más el fútbol sala. Y se realizó el primer torneo especial del fútbol sala. En 1997, la competencia se instaló en el norte de América y México fue desde la sexta edición durante los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año, sin dejar atrás que ese mismo año Venezuela dio una gran sorpresa al quedarse con el título de campeón con goleada en la final ante Uruguay.
En el año 2000, numerosas organizaciones que venían desarrollando la actividad del fútbol sala se incorporaron a la organización FBF, participando en sus competencias de acuerdo a las reglas del juego de FIFA. En el 2002 se organizó la primera liga profesional del fútbol sala, organizada por la FBF y la FIFA, denominada en ese entonces como League Futsal, pero no se pudo desarrollar por motivos de organización. En el 2010, Venezuela clasificó como primero en el Campeonato Mundial Femenino, o sea, orgullo femenino al tope, celebrando en España. El año siguiente, es decir, 2011, la segunda edición del campeonato volvió a coronar con la participación de Venezuela, pero esta vez en Brasil. Imagínense hasta dónde llegó. Y hoy en día el crecimiento del fútbol sala logró forjar a jugadores de alto nivel competitivo, lo cual comenzó a exportarse jugadores venezolanos para jugar en diferentes ligas de fútbol. Bueno, hasta aquí llega la historia del fútbol sala. La verdad es una historia bastante larga, pero muy interesante. De verdad que me quedo fascinada viendo cómo esto ha avanzado tan rápido. Y bueno, para despedirnos, mi amiga María Victoria Pereira va a decir unas pequeñas palabras. Así es, como dijo mi compañera Jessica Cisneros. Aquí finalizamos el programa del día de hoy, el podcast Estrella. Esperemos que les haya encantado, que hayan disfrutado y se hayan entretenido con este maravilloso podcast. Muchísimas gracias.